Muy bien, ya estamos en comunicación con Nadine Bell. Es un placer para mí darle la bienvenida a Citas de Radio. Nadine es la fundadora de El Binomio, una organización que trabaja con coaching con caballos. Tiene una extensa trayectoria desde 1982 que está trabajando con caballos y ahora tiene un espectro enorme para trabajar con ellos. Bienvenida Nadine a Citas de Radio, mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Hola Elisa, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Encantada de conocerte, Nadine. Bueno, por lo menos por vos. Nadine, contémosle un poquito a la audiencia cómo fue que llegaste a fundar El Binomio y a trabajar en coaching con caballos. ¿Cómo fue tu trayectoria a través de este recorrido? Bueno, en realidad creo que ya dentro de la panza de mamá lo único que quería era ver los caballos, así que desde muy chiquitita siempre tuve el privilegio de estar cerca de caballos. Y después anduve a caballo, hacíamos cabalgatas, mi abuelo en su momento también jugaba al polo, pero como que en realidad a mí me encantaba la parte de la vinculación con el caballo, ¿no? El caballo, me crié mucho tiempo en la cumbre y iba a bailar a caballo, me iba al club a caballo, todo era con el caballo, así que el aprendizaje del caballo era como mi primera materia, ¿no? Sí. Y después, a medida que fueron pasando los años, bueno, tuve una etapa corporativa donde trabajé en agencias de viajes, en empresas y demás. Y después, por suerte, me volqué nuevamente a los caballos en el formato de equinoterapeuta, una de las primeras equinoterapeutas acá en la Argentina, para que la audiencia sepa, equinoterapia es la rehabilitación de personas con capacidades diferentes con los caballos. Y eso tuvo un periodo muy interesante donde, bueno, en realidad en la Argentina éramos muy poquitas los que lo hacíamos, así que, bueno, era como derribar barreras de por qué una persona con capacidades diferentes podía aprovechar el caballo y cómo hacías para subir a un chico a caballo y cuáles serían los beneficios. Hoy por hoy, la verdad que creo que muchísima gente conoce esto y hay muchísimos chicos que tienen el privilegio de poder estar arriba de los caballos con todos sus beneficios. Y después de ahí empecé a notar, también por esas obras que te hilan en la vida, como digo yo, de repente estuve en contacto con alguien que me comentó, me dice, bueno, vas al Cotolengo Don Orione, y bueno, fuimos los primeros en llevar caballos a este lugar, donde empezamos a ver que los caballos tenían una reacción distinta a la habitual con las personas normales, o sea, andas a caballos y estás en contacto, y empezamos a ver que el caballo empezaba a reflejar muchas cosas que le estaban pasando a las personas. Ajá. Por ejemplo, créanos un ejemplo. Sí, lo que hacen los caballos es, por ejemplo, nosotros en este método pones un grupo de caballos en un corral sueltos y le pedís a la persona que simplemente esté con los caballos, nunca te subís al caballo. Y lo que hacen los caballos es, hacen a través de sus reacciones, las reacciones que van tomando los caballos de esta persona son exactamente las emociones que va teniendo esa persona. O algo que no estaría siendo coherente. Por ejemplo, te doy un caso. Sí. Si una persona entra al corral, están todos los caballos sueltos, 4 caballos sueltos. Por ejemplo, la persona entra y de repente los caballos cambian su formato y todos le dan el anca, todos le dan la cola, todos le dan la espalda. Le voy a preguntar por qué pensás que los caballos cambiaron su posicionamiento y están todos dando la espalda. Le digo, hay algo que te resuena en vos. Y esa persona seguro le está pasando eso, que en algún ítem de su vida o un ítem específico que vienen a trabajar se encuentra con que es un frente, ¿sí? Por ejemplo, ese es uno de los casos más habituales. Y después te pasa ya a un nivel un poquito más elevado, digamos, donde los caballos realmente toman al alma de la persona, a las emociones estancadas, a lo que le está pasando y reaccionan. Qué bárbaro. Y cuando reaccionan es tan fuerte, es tan poderoso, es tan increíble ver que un caballo está haciendo lo que te pasa a vos, que realmente esa es la primera parte, ¿no? Es como que, wow, que debas esto es, nadie te está juzgando y un caballo te lo está mostrando, es impresionante. Nadine, y perdóname la pregunta por ahí de ignorante, pero ¿esto sucede con todos los caballos? Sí, con todos. Yo trabajo acá, viajo a cualquier parte y lo que hago es elegir los caballos. Por ahí lo que no va, no es que no funcione, lo que pasa es que querer caballos que sean amigables con las personas, ¿no? Por ahí tenés caballos que son míos
ariscos o caballos que bajan mucho la oreja y que te muestran el anca, o caballitos que son un poquito agresivos, esos o fueron, viste, maltratados, así que por ahí a veces son agresivos. Entonces este caballo lo vas a evitar. Y tienen que ser caballos generalmente domados. Ah, eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar si tenían que ser domados o si pueden ser caballos salvajes. Mira, salvajes, yo hice la experiencia de semisalvaje y eso lo podés hacer, pero es mejor que los tengas un poquito más domados. Pero puedes ir a cualquier, vos vas yo voy a los lugares y me muestran los caballos y siempre elijo 4 y siempre funcionan. Y después por ahí te pasa que estás con 4 trabajando 3 caballos y de repente donde yo estoy trabajando hay muchos más caballos y ves que los caballos vienen y quieren participar y los dejas entrar y reflejan un montón de cosas de esa persona o de esa situación. ¡Qué bárbaro! Te estoy escuchando. Sí, no me preguntes cómo lo hacen, porque te juro que no soy caballo y no tengo ni idea. Porque todos te preguntan, pero ¿cómo hace el caballo para, no sé, caminar igual a tu abuelo, si estás hablando de tu abuelo? Te juro que no sé. Pero que lo hacen que la gente queda totalmente, primero queda muy impactada, pero después es un método de aprendizaje. Eso no es solamente que el caballo te espeja, y vos decís, bueno, a ver, bueno, poner, hoy lo están usando en Stanford, lo están usando en Berkeley, lo están usando con un montón de empresas a nivel mundial, está haciendo un boom, porque es un método muy fácil de aprender, ¿no? Uh-huh. Primero el caballo te espeja, te mira, te estás viendo, no te estás juzgando, y después tenés técnicas específicas de coaching motivacional con caballos, donde a esa situación que vos traes, empezás a través del caballo que encuentres vos tu propio formato para salir adelante. Uh-huh. El caballo lee dos cosas muy importantes, que mucha de la gente con tanta caballo dice, bueno, vi un caballo y se salió corriendo y yo no lo pude frenar, ¿no? El caballo necesita que seas coherente. Si vos sos coherente, el caballo te va a entender. A esto estamos hablando en un paralelismo al humano. El humano cuando es coherente es creíble. Uh-huh. Madre Teresa de Calcuta era una señora totalmente coherente, es creíble, ¿no? Uh-huh. El caballo necesita que tu emoción, esa emoción que venís media destruidita, la cambies para que seas coherente. Ahí te motivamos para que encuentres en vos esa capacidad de ser coherente con una creencia tuya o alguna emoción que generalmente se base por una creencia que vos no podés ser coherente. Ajá. Y el segundo punto muy importante es que el caballo te toma como líder. Si vos sos líder de tu caballo, podés hacer absolutamente cualquier cosa. Fíjate, hay unos videos dando vuelta donde hay un señor que anda arriba de un caballo, de 4 caballos que van galopando y pasa por arriba del fuego. Sí. Y todo. Él porque es el líder. Sí. El caballo no tiene nada. ¿Entendés? Entonces, en este método de aprendizaje lo que utilizamos es el liderazgo interno de cada uno, que se refleja frente al caballo. Cuando el caballo te entiende, sos coherente y sos líder, el caballo va a hacer lo que vos necesitas que haga, que es atravesar un obstáculo, que es que te siga, que es lo que vos necesitas frente a ese problema, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero yo te interrumpí y venías contando que cuando fuiste al Cotolengo de Norioni, como que ahí percibiste que los caballos espejaban cosas que le pasaban a la gente. ¿Ahí fue cuando descubriste como esta propiedad de la cual estás hablando? Sí, sí. Ahí ahí empecé a ver que el caballo iba solo y empujaba a la gente, los motivaba, o sea, hacía todo solo. Yo estaba ahí tipo espectadora, ¿no? Mira. Y fue tan, la verdad que impensable, ¿no? Porque decís, está el caballo al lado, no es que estoy arriba del caballo. Nosotros hasta ahora siempre estuvimos arriba de los caballos. Bueno, ahora esto es abajo del caballo, en conexión con el caballo. Y después, bueno, sí, obviamente me adentré, hay una señora llamada Lynn Thomas en Estados Unidos, que ella crea este método, ella es psicóloga y tenía 4 hijos, y sus 4 hijos estaban en un corral con los caballos, y empezó a observar que todo lo que hacían los caballos, todo lo que hacían los chicos, se reflejaba en los caballos. Y ella es la que crea este método. Después yo me capacité en el programa de ellos, lo estoy haciendo hace 15 años, y la verdad que es absolutamente... te empodera, te ayuda, lo haces al aire libre, lo haces con los caballos que te hacen sentir bien. Estar con los caballos siempre te hacen estar bien porque tus endorfinas suben. Segundo, el método de aprendizaje es a través de metáforas. Entonces, en esta pregunta que yo hago, ¿por qué pensás que hay 4 caballos que te estarían dando la espalda, el anca? Entonces vos tenés que buscar adentro tuyo esta pregunta y contestártela a vos.
A mí en realidad estoy ahí para conducir, pero es una pregunta muy interna tuya. Y después lo hacemos también con mucho sentido del humor, ¿no? Yo siempre cuento, este caso te lo cuento muy rápido, pero vino una señora que le damos 4 caballos y le pedí que se acercara a cada uno de los caballos y que volviera donde estaba yo. Y acercó al primer caballo y el caballo se echó al piso. Y después fue al segundo caballo y se echó al piso el segundo. Se fue al tercer caballo, se echó al piso, y al cuarto caballo que pasó también se echó al piso. Y estaban todos uno detrás del otro, ¿no? Y mira. Entonces cuando vuelve yo le pregunto, la miro, como nunca me había pasado claramente, yo haciéndome la que entendía todo, no entendía nada, y le pregunto, ¿cómo te fue? Claro, dice, pues vos, imagínate 4 animales de 500 kilos tirados en el piso, ¿no? Todos con la boca abierta, ¿viste? Es así. Entonces ella viene y me dice, pero Nadine, se te murieron los caballos. Y yo digo, bueno, espero que no. ¿Viste? Ya la situación, un poquito de sentido del humor, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué hay en esto? Ella trae la palabra muerte, ella ve la palabra muerte en estos caballos, por eso se lo tomo que es una emoción de ella, porque otra persona podría haber dicho, no, bueno, están durmiendo, están descansando. Ella toma muerte y le pregunto, bueno, pero digo, si alguien se murió en tu familia, contame un poquito el tema de la muerte. Me dice, no, mira, mi papá se murió hace poco, pero bueno, ya estaba papá viejo. Me dice, pero no hay 4 muertes. Entonces seguimos preguntando un poquito y le pregunto, ¿en qué trabajás? Y me dijo, en una funeraria. No te puedo creer. Yes. Y digo, pero claro, no, en esta situación no había quedado ningún caballo con vida. Entonces digo, esta situación, ¿cómo te está afectando a vos? Y me dice, sí, claro, no tengo vida, aparte lo único que hago es ayudar a la gente que perdió un familiar, a lo cual, viste, y ella no sabía qué hacer con toda esta situación porque era algo heredado, era un mandato del padre del papá, y ella lo sentía así. Bueno, te lo resuelvo. Ella pudo entonces encontrar lo que ella quería, y al visualizarlo, verlo y ver que podía hacer otra cosa, que no era solamente esto y salirse del mandato del padre, bueno, terminó abriendo un lugar en su pueblo y bueno, sigue teniendo una parte, pero bueno, pudo ver esto de salirse de ese espacio de creencia de que porque su papá lo hacía, ella lo tenía que hacer. Qué bárbaro. Es increíble. Nadine, y bueno, o sea que volviendo a tu trayectoria, después de que descubriste esto, te empezaste a dedicar a esto, también vi que haces trabajo con deportistas. Me divirtió mucho el ejemplo que diste en el polo, porque en el polo, por más de que uno está arriba del caballo, se forma bastante binomio entre el jinete, que a veces se lo ve como ser unos solos, ¿no? Contanos un ejemplo del polo. Bueno, con los polistas, el polista tiene el caballo ya bastante como una herramienta de juego, ¿no? O sea, tiene, a diferencia por ahí del que salta, el que hace dressage, una cosa, tienen muchos caballos, pues usan 1 o 2 caballos por tacker, así que tienen como mucho contacto con el caballo. Entonces, nosotros lo que trabajamos es ayudamos al deportista, en este caso al polista, a trabajar todos los miedos que pueda llegar a tener desde el deporte. El miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a ponerme muy nervioso cuando tengo que definir, el miedo a no organizarme bien. Todos los temas que le van pasando a la cabeza al polista o al deportista lo trabajamos en pista. Esto significa que simplemente vienen con los caballos y hacemos estos ejercicios con el caballo que lo representa a él, y de ese formato van pasando por sus distintos obstáculos. Y una vez más, cuando es coherente y cuando es líder, el caballo va a hacer lo que vos le pedís que haga. Pero como estás trabajando una emoción, por más polista que seas, el caballo no va a hacer nada hasta que vos no seas coherente. Entonces, es muy aplicable, es muy rápido, es muy vivencial y es experiencial. Entonces, es una cosa que hiciste como una experiencia, que trabajó tu emoción y te sanó la emoción, o la creencia, o se hace en 3, 4 veces, no es que lo haces en una vez y ya te fuiste y ya está todo bien. Pero es a través del caballo que ellos lo ven, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay uno que se enoja mucho. Digo, bueno, fíjate en el caballo cómo se enoja un caballo. El caballo tarda 1 segundo en enojarse y 1 segundo en desenojarse. Claro. Porque vuelve. Entonces digo, bueno, si estás jugando al polo y te enojaste con el referí, tenga razón o no,
Claro. Volvé a hacer como el caballo, volvé a estar en el medio y después, bueno, después del partido, fíjate, pero no pierdas un minuto de tu concentración en el enojo, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, esos tips y esas cosas son las que trabajamos muchísimo. ¿Y te ha pasado, Nadine, en alguna de tu trabajo que un caballo, cuando entró la persona, se puso agresivo con la persona? ¿Que haya venido a ser agresivo con la persona? Sí. No, eso no sucede. Si se muestra agresión, que puede ser, porque hay situaciones de abuso, de agresión o de cosas así, generalmente los caballos lo hacen entre ellos y te lo muestran muy cortito y vos lo viste suficiente para verlo como para no pedirlo de vuelta, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que vino una chica que era Alicita en el País de las Maravillas, más linda imposible, no te puedo explicar. Así cuando llegué dije, bueno, va a ser de una amorosidad en la cara, dije, bueno, va a ser una sesión tranquila. Entró, 2 caballos se pusieron, viste, la única vez que me pasó, ¿no? Se pusieron de 2 patas, empezaron a morder, viste, yo miraba y digo, ¿qué pasó? Y la saqué del corral, Sí. ella estaba lejos igual, y le dije, bueno, a ver, ¿qué te está pasando? Me dice, esa soy yo, y esa es la... ¿Sabes quién es esa? ¿Quién? Es la nueva novia de mi marido, porque a mí... Ok, bueno, vamos a empezar a trabajar eso, ¿no? O sea, o sí, o te pasa que... Pero no con las personas, nunca te va a pasar con la persona, no hay riesgo acá. Claro. Porque, por ejemplo, por ahí me decís, bueno, pero hay una persona, hay muchos que le tienen miedo a los caballos, ¿no? Sí, y no puedes hacer igual, porque vos estás lejos de los caballos. Si querés interactuar más cerca, podés interactuar más cerca, y a veces termina haciendo, en la mayoría de las veces, termina haciendo que terminás queriendo a los caballos y conectándote con ellos, porque yo te ayudo a sacarte el miedo, ¿no? Que siempre es un relevante a otro miedo más que podés tener. Pero, no, son... mira, los jugadores de polo que conocen mucho a los caballos, siempre el chiste es, Nadine, apagar el control remoto, dejate de joder, esto no puede ser, mirá lo que están haciendo, o sea, hasta ellos se sorprenden que están todos mirando a los caballos. Claro, qué bárbaro. Sí, es impresionante, es maravilloso, es un lugar, es una forma de aprender de vos que tiene tanta amorosidad y tiene es a través de los caballos, es un formato como, te diría, la palabra me sale como virgen, ¿entendés? Donde no tenés que ir para atrás, con todo respeto a la psicología y a todo eso, que por supuesto soy parte de, pero esto te lo muestra con otro formato, lo vivenciás, es a través de los animales no mienten, no te hablan y no juzgan, ¿viste? Así que es una linda combinación. Nadine, ¿cómo estás? Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? Bien, pensaba que hablabas de deportistas y de personas individuales. Por ahí se me viene a la cabeza un grupo de chicos, de estudiantes en una escuela que estén pasando un problema, no sé, se me ocurre bullying o lo que sea, entre ellos, sí. Esos grupos. ¿Esto sería una terapia o un trabajo sí. Perfecto, ¿no es cierto? Sí. Sí, nosotros siempre lo hablamos como método de aprendizaje porque aprendés. Uh-huh. Y trabajé muchísimo con chicos. Viví un tiempo en la Cumbre y ahí trabajaba con una ONG que se llamaba Creciendo en la Cumbre y trabajábamos con chicos que justamente tenían todo ese tema, grupos. Trabajamos muchísimo con las mamás también y hoy por hoy acá también vienen chicos que tienen bullying y con los chicos son sesiones muy cortas donde casi el caballo hace la mayoría de las cosas, no preguntas mucho, no andás demasiado en el problema, le pones 3, 4 cosas en la pista y los chicos salen adelante porque encontraron en ellos la forma de ser coherentes con ellos y su propio liderazgo. Esto es algo del otro, esto no es algo mío, y ahí los vas ayudando. Y con los caballos, si mueven, por ejemplo, un caballo que le estaría representando el bullying, ponele un caballo, un zaino, que son los oscuritos, ¿viste? Uh-huh. Uno con cara de malo, ponele, y que le representaría el bullying, y él puede hacer que ese caballo que represente ese bullying, él sea líder de ese caballo. Él puede ser líder en cualquier situación de bullying. Perfecto. Pero él tiene que encontrar ese liderazgo, esa coherencia dentro de él, y está dentro de cada uno de nosotros. Nadine, y contanos un poquito el procedimiento. Si alguien escuchara esta nota y te llamara para hacer una sesión, ¿qué harías con esa persona? ¿Te sentarías a hablar? ¿Lo llevas directamente al corral?
Mira, generalmente las personas que llaman, o por ahí te llaman grupos, o te llaman empresas, generalmente tienen algún tema para resolver, así que siempre tenemos una pequeña charla, a veces es explicativa por parte nuestra, obviamente, porque la gente no conoce cómo es, y después sí, coordinás un día para que vengan, pero cuanto menos sepa yo de lo que se quiere trabajar, a veces te diría que es mejor, porque no te quepa a ninguna duda de que lo que está pasando no es porque yo sé, sino porque los caballos te muestran. Claro. Entonces, a mí esa parte me parece como muy linda. Entonces, primero siempre hacemos un espejo. Nosotros llamamos el espejo, donde el caballo te espeja una emoción, no sé, algo que te está pasando a través de las reacciones. Y después, en la sesión ahí se puede empezar a abrir por distintos formatos. A veces se hace como una constelación familiar, donde cada caballo representa a una parte de tu familia, o a veces un poquito más conductual, donde tenés que trabajar por arriba de ciertos obstáculos. A veces hacemos algo que tiene que ver con tu pasado, tu presente y tu futuro. Eso se va viendo con cada persona y con cada problema, y con el grupo y la cantidad de personas que hay. Si haces familia, haces todo en función a los problemas de la familia. Si haces matrimonio, haces exactamente igual. Y después, una vez que logran su objetivo, haces una parte final, un cierre final, y dejas pasar unos cuantos días, y después, bueno, si la persona quiere volver, puede volver a trabajar un poquito más ese tema. Si no lo resolvió, que generalmente se resuelve, por lo menos en la cabeza, después tenés la parte de ponerlo en práctica, y después puedes generar otra sesión más. ¿Sabes en cuál es muy bueno, que es increíble? ¿Viste? Hay un montón de mujeres que creen que no pueden quedar embarazadas, ¿no? Hay una creencia ahí. Entonces, vienen y están convencidas que no pueden quedar embarazadas, y hacen muchos ¿viste? Tratamientos, y en realidad es algo que les está pasando, un miedo. Ser mamá es algo que generalmente genera un poquito de ansiedad y miedo. Voy a ser buena mamá, voy a contar con la familia que necesito. Bueno, todas esas cosas lo que hacen en el momento de concebir es tener miedo. Entonces, viste que todo funciona por la cabeza, entonces no existe la concepción. Y de esos, así, no sé, hay 10 chiquitos que nacieron porque era una creencia nada más, y al poco tiempo se quedaron embarazadas. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí, increíble. Nadine, bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero la verdad que me quedé enganchadísima con la conversación. Bueno, vengan cuando quieran, feliz de recibirlos acá en Pilar. Están en Pilar y además estás en Córdoba, ¿no? Sí, y en Córdoba, sí, sigo yendo a Córdoba, coordinamos fechas para ir a Córdoba, y también estamos incursionando ahora al interior también, así que tenemos fechas ya programadas para ir al interior. Ahora en el verano también vamos un poquito a Uruguay, así que la idea es que más gente conozca esto, y más gente pueda hacer esto, y bueno, encontrar una nueva forma de encontrarse. ¿En el interior en dónde, Nadine? ¿Perdón? ¿En el interior en dónde? En el interior estamos haciendo todo por lo que es Venado Tuerto, sí, hasta lo que es Viamonte. Después en el interior estamos tratando de hacer algo en La Rioja, uh-huh. Y había un proyecto dando vuelta ahí por Corrientes, y bueno, ahí después estamos yendo a Punta del Este unos días ahora en enero. Qué interesante. Bueno, vamos a invitar a la audiencia que le gustó esta nota, que se meta en elbinomio.net, que es la página donde está todo tu trabajo. Y bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Un encanto, la verdad. No, gracias a ustedes, y bueno, nada, que tengan un muy lindo fin de año y bendiciones para todos. Gracias. Bueno, y así pasaba Nadine Bell, especialista en coaching con caballos.